Hola Esteban, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, la noticia que publicáis hoy indica que el rey, decís, va a comunicar su cambio de domicilio fiscal a Emiratos, en concreto a Abu Dhabi. ¿Cuándo lo va a hacer, Esteban? Pues ha iniciado ya los trámites administrativos. Se había especulado muchísimo desde que se marchó en el año 2020 sobre dónde iba a estar su residencia fiscal, y este va a ser el primer ejercicio, el de 2022, que va a tener que presentar, como el resto de ciudadanos, la declaración de la renta. Se abre el periodo en unos meses. Pues el rey Juan Carlos va a ser la primera vez que no presente la declaración de la renta en España y va a pasar a ser residente fiscal en Emiratos Árabes. Hay una peculiaridad, y es que en Emiratos Árabes, a diferencia de lo que ocurre en España, no hay impuestos personales, es decir, no hay IRPF, y se paga un 0%. Claro, eso es, para empezar, lo del 2022 ya no lo tributará aquí, por lo tanto no hará la declaración de la renta. Y exactamente, ¿qué tributará allí? Porque si no hay impuestos personales, exactamente qué es lo que va a tributar, ¿por qué cambia de dirección? Bueno, Emiratos Árabes es un paraíso fiscal, es decir, prácticamente allí no se pagan impuestos. Hay algunos impuestos vinculados a las actividades empresariales, pero el rey Juan Carlos va a quedar exento del pago de impuestos y sobre todo va a quedar fuera del radar de la agencia tributaria, porque hay que recordar no solo las regularizaciones que tuvo que llevar a cabo durante los últimos años, sino que ha sido inspeccionado durante el último año por parte de la agencia tributaria. Nos estaba contando, se han iniciado los trámites administrativos, a la práctica significaría que prácticamente no va a pagar impuestos el rey emérito en Abu Dhabi. Y no sé si esto, Esteban, se hace de acuerdo o no de acuerdo con la Casa Real, si se lo comunica también el rey emérito al rey Felipe. Bueno, es una cuestión que la Casa Real conoce. Como digo, ha iniciado ya los trámites. Consiste, como comentaba antes, en presentar un impreso ante la agencia tributaria y otros a las entidades financieras, comunicando esa nueva situación. A pesar de que la relación entre la Casa Real y el rey emérito es muy fría, prácticamente inexistente y se mantiene a través de terceras personas, pero es una circunstancia que la Casa Real conoce. Y como bien apuntabais, hay dos vertientes. Una, que deja de pagar impuestos, y sobre todo que deja de estar en el radar de la agencia tributaria. Es decir, durante el último año el rey emérito ha sido sometido a una exhaustiva inspección por parte de Hacienda para determinar a cuántas cacerías acudió desde el momento de su abdicación y quién las pagó. Y esa inspección, como revelamos en el diario El Mundo, pues ha terminado con un acta de conformidad, con el pago de una sanción por parte de don Juan Carlos, que no implica delito, pero que ha tenido que regularizar. Por lo tanto, se acaban todas las inspecciones y todos los problemas que tenía de índole fiscal. Pasa a responder ante las autoridades emiratíes y, por ejemplo, el vuelo que le trasladó a Sanjenjo en el último viaje a España, pues ya no va a tener que dar explicaciones, por ejemplo, a la agencia tributaria de quién pagó ese vuelo, teniendo en cuenta que Hacienda ha inspeccionado hasta el último detalle de los vuelos privados de los que ha disfrutado desde que dejó de ser jefe del Estado. Creo que podemos saludar a Carlos Cruzado, técnico del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, varias cosas que tenemos aquí encima de la mesa. Lo primero, bueno, ¿cómo son estos trámites administrativos que habría iniciado el rey emérito para dejar de tributar en España y tributar en Abu Dhabi? ¿Qué se le pide en España y qué se le exige en Abu Dhabi? Bueno, el rey no puede tributar en Abu Dhabi, no puede ser considerado residente fiscal en Abu Dhabi porque en Emiratos, el convenio entre España y Emiratos Árabes Unidos establece que para poder considerarse residente fiscal en Emiratos no solo hay que residir allí más de 183 días, que ya lo viene haciendo el rey desde hace ya más de 2 años, sino que además hay que ser nacional emiratí. Por lo tanto, el rey no puede ser residente fiscal en Emiratos. Esta noticia que se publica hoy demuestra que a pesar de llevar más de 2 años allí, el rey no habría sido residente fiscal en aquel país, ¿no? Es decir, Carlos, para que el rey emérito pueda tributar en Abu Dhabi, debería solicitar la nacionalidad emiratí, porque si no, no cumpliría, digamos, el trámite o la solicitud del Ministerio de Hacienda para tributar en ese país.
correcto, de acuerdo con el convenio, eso es lo que dice. Y de hecho, si ha venido tributando hasta ahora, a pesar de estar residiendo en Emiratos, si ha venido tributando en España, como parece que se deduce de esta información, pues evidente lo que demuestra es que de acuerdo con ese convenio no puede declarar allí. Hay otra cuestión, y es que ha podido obtener quizá la residencia física, que desde luego la tiene porque está viviendo allí, si ha hecho alguna inversión. En Emiratos hay establecido un régimen, como en muchos otros países, ¿no?, para obtener la posibilidad de residir allí en aquel país, si ha hecho algunas inversiones. También se dice que, bueno, lo que está alegando es que tiene el núcleo de sus actividades, intereses económicos allí, y esto es ciertamente contradictorio con el hecho de que tanto la agencia tributaria como la Fiscalía pues no han detectado, al menos esto es lo que se ha dicho, que tuviera intereses fuera de España, ¿no?, patrimonio, rentas, y también con el hecho de que para regularizar aquellas cantidades en su momento pues tuviera que acudir a préstamos de empresarios amigos, ¿no? Por tanto, hay contradicciones, desde luego. Pero que tuviera la residencia y tuviera algún interés económico en Abu Dhabi no le permitiría tributar. De acuerdo con el convenio entre España y Abu Dhabi, no. Es cierto que no es habitual en los convenios establecer esta cláusula, pero en este la hay, y es que solo pueden considerarse residentes fiscales en Emiratos los nacionales de Emiratos. Claro, y esta, Carlos, no es una excepción que vaya a hacer Emiratos. Esto es una excepción que entiendo que no va a dejar pasar la Hacienda española. Bueno, realmente todas las noticias que se vienen publicando en relación con la situación fiscal del rey emérito son ciertamente contradictorias, ¿no? Hace poco se publicó también que la agencia tributaria había sancionado, había abierto una inspección al rey en relación con aquellos viajes, ¿no?, que había realizado, aquellas cacerías. Si esto fuera así, hubiera quedado invalidada la regularización que hizo en su día de renta por los años 2014 a 2018. Por tanto, hay cuestiones que no se terminan de aclarar en relación con esta situación fiscal del rey emérito, ¿no? Voy a preguntarle, Esteban, si a vosotros os consta, a lo mejor se nos ha escapado, que el rey emérito sea nacional de Emiratos, o si puede estar contemplando otra vía. Bueno, a nosotros no nos consta que se haya nacionalizado emiratí. Lo que nos consta es que ha iniciado los trámites para ser residente fiscal en Emiratos, ¿no?, con la presentación de ese impreso ante la agencia tributaria. Bueno, lo que dice Carlos pues es que la última palabra la tiene la agencia tributaria española. Por lo tanto, si esa condición es indispensable, pues nos podemos enfrentar a un nuevo conflicto con la Hacienda española por parte del rey emérito. Carlos, tú lo planteas todo de forma muy sencilla, es decir, yo entiendo que el trámite es, tal cual está publicando Esteban en el diario El Mundo, es solicitar a Emiratos que le permita ser residente fiscal. No sé si Emiratos diese el visto bueno, ¿España tendría que asumirlo sí o sí? Bueno, yo creo que más bien lo que está intentando, si esta noticia que publica El Mundo se confirma, lo que estaría intentando es no tributar en España. No tiene que ver el hecho de que vaya a tributar en Emiratos, que desde luego, de acuerdo con el convenio, no se puede considerar residente fiscal. Y de hecho, si esta solicitud se ha presentado ahora, y 2 años después de estar viviendo, o más de 2 años después de estar viviendo en Emiratos, pues esto confirma esa imposibilidad de haber tributado allí, porque si no lo hubiera hecho ya en 2021, ¿no? Y como digo, por otro lado, pues habría que aclarar cuál es la situación económica fuera de España del rey emérito, que recuerdo que ya en el año 2017 la ONIF, de la agencia tributaria, se dirigió a la Audiencia Nacional cuando empezaron las primeras pesquisas en relación con estas cuestiones, diciendo que no había constancia de que tuviera bienes en el extranjero el rey, y por supuesto que no había presentado su declaración de bienes en el extranjero. Todo esto es algo que es ciertamente contradictorio con esta información, ¿no? No con la información, con el hecho de que se pueda estar produciendo esto, ¿no? Dos alternativas: o la agencia tributaria española le concede la tramitación de esta residencia fuera de España, o se la deniega. Y en el caso de que se la deniegue, como en teoría no está nacionalizado fuera de España, ¿estaría en un limbo legal el rey emérito?
Bueno, no estaría en un limbo legal. Si hasta ahora, como digo, no está residiendo en España desde hace más de 2 años y se infiere de esta información que el año pasado presentó su declaración de la renta en España, pues seguiría en la misma situación, ¿no? De todas formas, es cierto que la agencia tributaria tendrá la última palabra. También es cierto que la agencia tributaria, bueno, en relación con el rey emérito, y nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, pues ha tenido actuaciones que nos han sorprendido, ¿no? Como el no haber abierto una investigación en tantos años y como no aclarar esta situación en relación con esa cacería y ese posible acta, ¿no? Que según se publicó se había producido y que desde luego eso conllevaría la anulación de las regularizaciones, ¿no? Esther. Yo sí quisiera plantear una duda, es decir, él no tiene la nacionalidad, pero el rey emérito me refiero, pero en el caso de que haya algún documento de las autoridades de los Emiratos Árabes que lo acrediten, se acaba ya la discusión, ¿no? Entiendo, porque antes decía, en Emiratos Árabes y en cada emirato se hace lo que dice el emir, y no hay una masa crítica que, digamos, fiscalice las decisiones que toma el emir. Entiendo que para la hacienda pública, si hay algún documento, sea el que sea, que viene con los correspondientes sellos y conformidades, ¿se daría por bueno o no? Bueno, en Emiratos puede que no haya una masa crítica respecto de lo que se puede hacer. España es un Estado de Derecho y nosotros tenemos firmado un acuerdo, un convenio en materia fiscal con Emiratos, donde lo que se dice en su artículo 4 es esto a lo que me estoy refiriendo. Por tanto, bueno, va a ser difícil, ¿no?, la postura de la agencia tributaria si admite que no se aplica el convenio en este caso, ¿no? Desde luego, Hacienda parece que lo tiene muy claro y que va a ser implacable. Una cosa es lo que diga. Claro, aquí no juega, entiendo, lo que dice Emiratos, Carlos. Aquí juega lo que ve la Hacienda española. Y la Hacienda dice, mientras no se cumplan estas condiciones, ustedes no se pueden ir a tributar fuera. O usted en este caso. Correcto, esto yo insisto, el convenio está en vigor, el artículo 4 dice esto y por tanto, pues alegar que ser residente fiscal en Emiratos pues es complicado, ¿no? Y por otro lado, insisto en la cuestión relativa a ese núcleo de sus intereses. Si tiene intereses económicos en Emiratos, esto es algo que parece se le ha escapado a la agencia tributaria y a la fiscalía, ¿no? Yo es que le quería preguntar a Esteban, teniendo en cuenta de que no iba a tributar por los ingresos personales, que tampoco sé cuáles serían, ¿a qué responderían? Es decir, ¿qué tributa el rey ahora mismo, el rey emérito, a nivel personal? Y no sé si podemos saber también qué tributa de intereses económicos, de si tiene inversiones, forma parte de alguna empresa. Claro, se nos escapa un poco. Bueno, vamos a ver. En marzo de 2020, cuando la Casa Real hizo el comunicado en el que repudiaba a don Juan Carlos por la tenencia de una fortuna oculta en paraísos fiscales, se le retiró cualquier asignación. Él tiene, eso sí, la seguridad privada. Por lo tanto, él, que se sepa, no tiene ingresos, desde luego no tiene ingresos de procedencia pública. ¿Qué va a tributar? Yo creo que más importante que si va a tributar o no ingresos es lo que estábamos hablando y que apuntaba Carlos antes, que deja de estar en la esfera de la agencia tributaria si finalmente se le concede esa residencia fiscal en Emiratos Árabes. Carlos Cruzado ha denunciado durante los últimos años, durante la última década prácticamente, que la actuación de la agencia tributaria con respecto a los miembros de la Casa Real ha sido absolutamente irregular. Él denunció que había lo que él denominó agujeros negros, es decir, que los miembros de la Casa Real durante un periodo de tiempo estaban exentos de cualquier tipo de inspección. Luego ha denunciado de manera más reciente, y lo ha recordado ahora, que a pesar de que el rey emérito hizo unas regularizaciones que teóricamente eran completas y veraces, se han producido unas actas por parte de Hacienda por las cacerías que recibió como regalo desde su abdicación, lo cual, como apunta Carlos, podría entrar en contradicción y podría invalidar las regularizaciones anteriores. Y ahora nos encontramos pues con un nuevo dilema. Él plantea ser residente fiscal en Emiratos Árabes y ahora la agencia tributaria tiene que decidir dos cuestiones. Una que no admite discusión. Si pasa 183 días allí,
que eso es una cuestión evidente. Y en segundo lugar, si el centro de su actividad económica se encuentra en Emiratos Árabes. Y la tercera y última cuestión que apuntaba Carlos es si tiene la nacionalidad o no. El rey emérito y sus asesores consideran que eso no es una condición sine qua non, y de ahí que hayan puesto en marcha los trámites administrativos para trasladar su residencia fiscal allí. Ahí tenemos la noticia que saca nuestro compañero Esteban Urraistieta en el diario El Mundo, que es el anuncio, dice este periódico, de que el rey emérito ya ha comenzado los trámites para cambiar de residencia fiscal y llevarle a Emiratos. Y ahí tienen ustedes a Carlos Cruzado, técnico de Hacienda, que insiste en que en este caso, pues bueno, no se cumplirían al parecer y de momento las condiciones para mover esa residencia fiscal. Esteban, Carlos, gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Un placer, un saludo a todos, también a Esteban.